Hola, ¿cómo están todos y todas? Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Bueno, antes de arrancar, quisiera decirles que el día de hoy estamos aquí con mi colega Ginaí Cedré. Ella es nuestra oficial de protección en Bolívar. Ella es caraqueña, ella es de acá donde estoy yo, Caracas, pero está en nuestra oficina de Bolívar. Ella es educadora y les cuento que es una excelente cantante también. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Ginaí. Gracias, Bárbara. Bueno, yo les cuento que hoy no voy a cantar, vamos a hablar de otros temas. Les voy a presentar a mi colega Bárbara. Ella es Bárbara Cervantes, es nuestra especialista de violencia basada en género en UNICEF Venezuela. Nos acompaña desde la oficina de Caracas. Como algunos se habrán dado cuenta por su acento, Bárbara es mexicana. Ella es jurista y le gusta mucho correr. Excelente corredora. Bárbara, yo te voy a dar la palabra para que nos cuentes sobre la campaña de No es broma, es violencia. Muchas gracias, Gina. Pues no sé si a todos ustedes que nos siguen a través de nuestras redes sociales han podido ver que lanzamos una campaña que se titula No es broma, es violencia. Esto lo hicimos y lo lanzamos en el marco del Día Internacional de la Niña, que se celebró el pasado 11 de octubre. Y bueno, este día es especial y cada año se conmemora este día para hacer un llamado a todos, a toda la población, para que se reconozcan los derechos de las niñas y las adolescentes, los desafíos particulares que como niñas y adolescentes se enfrentan, y también para impulsarlas y reivindicar sus capacidades para ser gestoras de cambio y también para combatir la violencia que ellas enfrentan. Entonces, empezamos esta campaña con videos a través de diferentes mensajes que vamos a seguir transmitiendo, así que siempre los invitamos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales y puedan ver cómo va avanzando, porque ahorita el objetivo de esta campaña es visibilizar el problema que es violencia basada en género, ponerla en el radar y esperar que sigan creciendo su curiosidad, aclarar algunos términos, algunas dudas que les surjan y bueno, también invitarlos a que entre todos podamos combatir este problema que afecta tanto a nuestros niños, niñas y adolescentes. Sí, Bárbara, gracias por contarnos eso. Y porque además con lo que nos dices, habría que empezar como reconociendo entonces qué es la violencia basada en género, Sí. ¿no? Porque es algo que tal vez escuchamos, tal vez algunos nunca habíamos escuchado sobre esto. Y bueno, quienes hemos escuchado en general podemos tener como una idea. Y esa idea puede ser como la más visible, la cara más visible o una de las caras más visibles de lo que puede ser una manifestación de la violencia basada en género. Por ejemplo, la violencia física. Seguramente muchas de las personas que nos están escuchando ahora o que están viendo la campaña, la han seguido, han sido testigos en algún momento de sus vidas de algún caso, alguna vecina, alguna amiga, alguna compañera de trabajo que haya pasado por una situación y que haya presentado algún rasgo evidente. Algunas marcas que a ellas les haya dicho, mira, sí, eso es violencia de género, la pareja le ha pegado, la pareja la golpeó, le hizo esto, y las personas asocian eso con violencia de género, y efectivamente sí tiene que ver, pero también va más allá, ¿verdad? Es decir, no solamente es esto, esta es parte de lo que es la violencia basada en género. Entonces, Bárbara, si nos puedes contar un poco más como para ampliarnos también esta visión de lo que es la violencia basada en género y que también se invita a través de la campaña, ¿no? Claro, claro, muchas gracias, Gina. Y sí, efectivamente, a veces lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos a violencia basada en género es una de las manifestaciones más visibles, ¿no? Que es la violencia física. Pero en sí, cuando hablamos de violencia basada en género, hablamos de un término que va a englobar cualquier tipo de acción u omisión que va a causar
un daño, tanto sea físico, psicológico y sexual, a una persona basada en las desigualdades que hay entre los dos géneros, es decir, entre el desequilibrio de poder que existe entre hombres y mujeres. Este tipo de violencia es una violación de derechos humanos. Es importante decir que la violencia de género son violaciones de derechos humanos, pero desafortunadamente este tipo de violencia es muchas veces invisibilizada, desconocida por mucha gente, no saben de qué es lo que estamos hablando y afecta de manera desproporcionada a niñas y mujeres. Esto no quiere decir que no afecte a hombres, niños y adolescentes. Claro que sí, también son sobrevivientes de este tipo de violencia, pero en menor proporción, pero es igual de importante y desde UNICEF damos la misma importancia a los dos, pero sí reconociendo que sí afecta de manera desproporcionada a niñas y mujeres. Sí, Y, gracias. sí. Y también, como tú mencionabas, se puede manifestar de manera física. Y bueno, a veces es cuando la evidenciamos, cuando vemos a alguien que tiene alguna marca física como un signo de violencia, pero también, como les mencioné, puede ser sexual, puede ser psicológica, y a lo mejor para que empecemos a entrar a tipos más específicos, eso también, la violencia psicológica puede abarcar violencia económica, violencia patrimonial, y en espacios públicos también, no solo es, generalmente a veces lo relacionamos con espacios privados, que es donde ocurre la mayoría de la violencia contra mujeres y niñas, pero también en espacios públicos. La violencia política, al no darle el mismo espacio a mujeres, también afecta. Y entre las formas más numerosas que conocemos está la violencia intrafamiliar, la violencia de pareja íntima, violencia sexual, el matrimonio infantil, el tráfico de personas, que en el caso de mujeres y niñas generalmente tiene una motivación para la explotación sexual, el infanticidio de mujeres, los crímenes de honor, que incluso a veces siguen ocurriendo cuando alguien es víctima de violencia sexual, después porque, digamos, bajo las tradiciones violó el honor de la familia, se asesina a las mujeres por esta razón. Y bueno, también puede afectar en otros sectores o ámbitos de vida. Por ejemplo, la violencia basada en género se puede manifestar en falta de nutrición hacia la mujer, falta de educación, y eso pues también toda esta desigualdad, esta falta de oportunidades las hace mucho más vulnerables a otro tipo de violencia basada en género, sobre todo física, sexual y psicológica. Gracias, Bárbara. Entonces, bueno, eso quiere decir que no solamente ver o presenciar rasgos evidentes son manifestaciones de violencia basada en género. También podemos encontrar gritos, humillaciones, insultos, otras formas que están dentro del convivir cotidiano y que tal vez no dejan huellas visibles, pero sí siguen siendo violencia. Y eso nos enlaza, Bárbara, con la campaña, ¿no? Porque la campaña que se llama No es broma, es violencia, muestra cómo empieza todo con un chiste, ¿no? Con algo que parece inofensivo, con algo muy cotidiano, muy trivial, que todos estamos acostumbrados a escuchar desde niñas, y que todos reímos o tenemos que reír y es aceptado y normalizado. Pero bueno, resulta que detrás de eso hay una serie de connotaciones que lo que hacen es enfatizar y seguir marcando esas diferencias, esas relaciones de poder y esos estereotipos o estigmatización de la mujer y de lo femenino también, ¿no? Y bueno, no sé si quienes nos están viendo ya habrán visto el video de la campaña, el video inicial, pues si no lo han visto, realmente se los recomendamos.
En el video se inicia con una escena familiar muy cotidiana donde hay una conversación y se menciona una frase muy común para nosotros en Venezuela, que es: mujer que no es cuaima es hombre. Entonces, bueno, se supone que allí todos ríen, es chistoso, y todos hemos escuchado esa frase y puede parecer inofensiva, inocua, pero las imágenes siguientes, las escenas siguientes nos llevan a ver toda una escalada de algo que empezó con una broma, con un chiste, y termina con unas manifestaciones más graves, cada vez más graves, de lo que es la violencia basada en género. Entonces, Bárbara, sí, o sea, de acuerdo con todas estas manifestaciones, ¿verdad? Que son muy evidentes, pero hay cosas que no lo son. Exacto. Y sobre todo cuando hablamos de la cotidianidad o de cosas que realmente en las que se basan las relaciones humanas, la comunicación, el lenguaje, los chistes. Pero pues conforme hemos ido estudiando, vamos entendiendo las relaciones humanas, la forma que afecta el lenguaje, nuestra comunicación, entendemos que lo que puede a veces parecer como un chiste inocente puede ser utilizado como una forma, un mecanismo para, de forma social, aceptar cómo oprimir o utilizado para oprimir, para menospreciar ciertos grupos de la sociedad. Eso lo podemos encontrar con lo mismo con chistes racistas, con chistes xenófobos, y en el caso de violencia basada en género pasa lo mismo. Muchas veces hemos visto que el mismo agresor, en el caso de ya un violentador, un agresor justifica la violencia hacia una persona por su creencia de superioridad o falta de valor hacia mujeres y niñas. Y no es que necesariamente cuando esté agrediendo diga, porque eres mujer, te voy a agredir, sino que son todos este tipo de cosas que como sociedad y nuestras dinámicas y todo, permitimos, valoramos y fomentamos desde lo que puede parecer un chiste inocente. Entonces, la publicidad, los chistes, frases que utilizamos, por sutil que parezca cuando dicen no seas exagerada, es solo un chiste, pues no solo es un chiste, porque ayudan a que se normalice el machismo, que se normalice la misoginia, y todo esto va creando el ambiente necesario para que se dé la violencia. Entonces, con un chiste, por inocente que parezca, por sutil que parezca, estamos realmente validando ciertas actitudes, validando creencias que sustentan la desigualdad entre hombres y mujeres y van normalizando esta situación que pone a las mujeres y niñas como subordinadas, como inferiores. Entonces, no llores como niña, tenía que ser mujer, las rubias son tontas, o sea, todo ese tipo de mensajes que, ay, bueno, es normal, no, pero realmente están poniendo a todo lo femenino, a las mujeres, en una posición de subordinación. Entonces, esto, como les dije, genera un ambiente que es proclive a la violencia, porque cuando deshumanizamos a un grupo de la sociedad, en este caso mujeres y niñas, y las vamos etiquetando a través de chistes, a través de comentarios como fastidiosas, manipuladoras, tontas o sobre todo también en la publicidad y los medios sociales como objeto sexual nada más, fortalecemos este tipo de creencias y también a la vez fomentamos la creencia de que niñas y mujeres son culpables de esta misma violencia. Como tú mencionabas, a veces, y en la campaña también hablamos de eso, no vemos otro tipo de violencia y cómo puede afectar a las personas también la violencia psicológica, ¿no? Creo que la mayoría de todos, y espero que también si alguien que nos está escuchando se pone a pensar en situaciones cotidianas de, bueno, ¿por qué no lo deja? Le gusta que le peguen. O ya en el caso, y eso también en la campaña lo vemos, que llega hasta la demostración más extrema de la violencia basada en género, que es el feminicidio. Bueno, se sigue culpando a la persona que fue víctima, en este caso, sí, víctima, no sobreviviente, porque una víctima de feminicidio no puede ser sobreviviente, pero se les vuelve a culpar en la sociedad. Entonces, es súper importante también entender
que la violencia basada en género va a afectar a la persona en su autoestima, que generalmente ha sido tan abusada, tan explotada, que el autoestima lo tiene hasta el suelo, y a eso a veces también nos referimos como cadenas invisibles, ¿no? Cosas que no te dejan, estas técnicas de manipulación que no dejan que una persona realmente pueda alejarse o pedir, incluso pedir ayuda, porque muchas personas también sufren en silencio. Y yo sé que aquí en Venezuela es algo igual que en el resto del mundo y Latinoamérica, que muchas veces invisibilizamos y revictimizamos a las personas sobrevivientes. Sí, totalmente. Bueno, y yo pienso que en ese sentido, a ver, como es tan compleja también la violencia basada en género y es fácil también, perdón, más bien es difícil identificar, darnos cuenta porque como tú comentas, son prácticas que también están muy normalizadas y además que se han legitimado a través de ese tipo de mensajes, de ese tipo de chistes y de cosas simples, inofensivas dentro de nuestra sociedad y nuestra cultura, pues es aún más difícil identificar, oye, eso es violencia basada en género. Yo te comento una experiencia, bueno, comparto aquí con toda la audiencia, una experiencia conversando con grupos de organizaciones que trabajan a nivel comunitario y que sensibilizan sobre estos temas. Bueno, comentan cómo muchas mujeres, hasta ese momento que están interactuando y hablando sobre estos temas, es cuando reconocen que ellas están siendo víctimas de esta forma de violencia basada en género, pero antes no lo habían visto, no lo habían reconocido. Bueno, precisamente por eso, porque está invisibilizado y normalizado. Y bueno, este tema que justamente de la campaña yo creo que también es tan importante porque se vincula con eso que pasa en las comunidades, con eso cotidiano de echar todos estos chistes y bromas que justamente afianzan que eso sea así. Yo quería ponerles el ejemplo hay muchísimos chistes y muchísimas frases al respecto. Les voy a dar un ejemplo particular, pero también invitando como ahora cada vez que escuchemos un chiste o una broma así, pues nos paremos y lo pensemos un poco, lo desmontemos un poco para ver el trasfondo del mensaje que pueda haber allí tras ese, es gracioso. Hay uno que dice, ¿cómo le das más libertad a una mujer ampliándole la cocina? ¿Qué hay detrás de un chiste como este? Bueno, muchas cosas, ¿no? ¿Cuál es el rol? Ya defines cuál es el rol de la mujer en la sociedad, dónde tiene que estar, su incapacidad de tomar decisiones y de voluntad, porque además dice, ¿cómo le das libertad? Quiere decir que por ella misma no la tiene, no puede tomar decisiones. Es decir, hay todo un trasfondo, hay todo un mensaje detrás que, bueno, al momento es reírse, pero pues la idea sería como, y la invitación, detenernos y analizar esos chistes y también algo que puede funcionar es imaginarnos que el personaje en el chiste es otro, el objeto de risa en el chiste es otro. De pronto es el hombre, a ver si cobras el mismo sentido el chiste. ¿Cómo le das más libertad a un hombre? Ampliándole la cocina. Causa risa, causa el mismo efecto. Entonces eso nos ayuda a ver como que hay algo que no está funcionando igual para los dos, ¿no? Para hombres y para mujeres. Hay algo allí, un desequilibrio, una desigualdad. Que eso es algo muy bueno que nos deja esta campaña y es esa invitación a cuestionarnos ese tipo de comentarios y cosas que pasan en la cotidianidad. Exacto, me encanta ese ejercicio que acabas de mencionar, o sea, cuando vamos a hacer un ejercicio, un comentario, cambiémosle de género y si suena sin sentido, si suena un poco ridículo, es probable que ese comentario sea sexista. Y sí, o sea, está tan normalizado que a veces no vemos ese vínculo que hay entre ese chiste
a, no sé, digamos, una violación, un feminicidio, porque no necesariamente la persona que cuenta ese chiste ni las personas que se ríen van a ser agresores o feminicidas o violadores, eso no quiere decir, pero sí entender que al reírnos, al contarlos, estamos fomentando la discriminación y la discriminación va a dar lugar a la violencia. El chiste que contaste es un ejemplo súper bueno porque es un chiste sexista. No quiere decir que la cocina o a las mujeres que les gusta en la cocina o que ya las mujeres nos rebelemos en contra de cocinar. A mí, en lo personal, me gusta mucho cocinar, pero es cuando limitas, cuando por razón de tu género vas a limitar las oportunidades de una persona y eso va a afectar en su desarrollo. Y también el valor que le damos a los roles que asignamos a cada género, ¿no? A las mujeres se les asigna un rol de cuidado doméstico, pero esos roles en la vida privada no tienen voz política, no tienen voz en la economía, en las tomas de decisiones, incluso de la guardia más fuerte generalmente tampoco se les da voz. Entonces, no es que rechacemos, al revés, es un trabajo, el trabajo de cuidado doméstico es un trabajo de 24/7, pero que es poco valorado, que no es remunerado y que pues eso pone a las mujeres y niñas en particular en una situación de mucha más vulnerabilidad a otro tipo de violencias más extremas. Entonces, a lo mejor si imaginamos que la violencia de género ya más radical, las violaciones, el feminicidio, el maltrato físico, es como la puntita del iceberg, ¿no? Pero si nos vamos y metemos la cámara que hay debajo del agua, debajo de esa punta del iceberg, vamos a ver que, bueno, empieza desde el maltrato psicológico, desde descalificar, desde no permitir movimiento, celar en exceso, y más abajo vamos a ver las bases, lo que fomentan, los chistes, el lenguaje, todo eso que normalizamos y que vemos como cotidiano y normal. Entonces, sí hay una relación que a veces no vemos tan fija, pero la campaña hace esto, ¿no? Empieza desde un chiste y, bueno, mejor ya no les cuento, mejor los invitamos a que vean, a que vayan a YouTube, @UNICEF Venezuela, contando, pero a lo mejor espero que decir, sí, ahora entiendo mejor y que les cuenten a su familia, que le cuenten a sus amigos por qué estamos haciendo esto y por qué es súper importante el trabajo de todos y todas, de las instituciones, del Estado, de las familias, de nuestros amigos, de todos tenemos una responsabilidad bien grande. Y sobre todo porque, bueno, tú Gina, allá en Vivar lo podrás ver y en el trabajo que haces con diferentes instituciones y organizaciones, cómo este tipo de violencia sí afecta de manera particular a niñas, adolescentes, mujeres, niños también, niños y adolescentes en su vida y en su desarrollo, ¿no? Claro, totalmente que tiene un efecto y que además algo que me gusta de la campaña es que muestra no solamente el hecho de ser víctima directa de esa violencia, sino de presenciar, estar allí, el niño, la niña, adolescente que vive en un hogar donde su madre está siendo víctima de violencia basada en género, este niño también está sufriendo las consecuencias para su desarrollo pleno, emocional, físico, para poder lograr las oportunidades plenas en su futuro, su desarrollo. El padecer violencia frena el desarrollo potencial de los niños, de las niñas, de las adolescentes, y el padecerlas y, como decía, el presenciar estos actos de violencia también. Y a mí sí me gustaría comentar, Bárbara, cómo esto tiene un efecto también muy particular en los grupos de adolescentes, porque es un grupo en el que evidentemente es muy importante
la aceptación social, el encajar, el estar en grupos, el pertenecer a un grupo, y esa aceptación es clave durante esa etapa, todas las etapas del desarrollo, pero en particular en la adolescencia tiene una gran importancia. Y sí que puede ser muy fuerte en esta etapa enfrentarse a estos temas, porque además sabemos en nuestro contexto la existencia del chalequeo, el bullying, en espacios, puede ser en la escuela, pero también puede ser en espacios comunitarios. Y bueno, imagínense Redes sociales. ¿Ah? En las redes sociales también, sobre todo para adolescentes, ¿no? Muchísimo. Entonces imagínense estar escuchando esto, estar presenciando esto y a veces tener que reírse. Y es muy posible que no lo encuentren gracioso, que una adolescente se sienta incómoda al escuchar algún tipo de broma, alguna forma que realmente no está siendo inofensivo, pero al final está en esa necesidad también de encajar en el grupo. Entonces, pues yo creo que la invitación también es como a pensar que, bueno, si no te sientes cómoda o cómodo, si sientes que hay algo allí extraño, pues tal vez puede ser que no sea broma, que sea violencia, y bueno, allí es muy importante buscar el apoyo también de esas redes de amigos, de familia, redes del entorno que generen confianza para esto. Entonces, pues sí, y a través de las redes sociales particularmente también, pues en esta etapa de la adolescencia, aunque cada vez la edad se va cortando porque desde más pequeños los niños están más expuestos a... Saben más que nosotros. Totalmente. Pero bueno, yo les voy a comentar que por curiosidad, hoy me metí en Google y coloqué memes más chistosos. Y bueno, no estaba buscando memes machistas, no estaba buscando memes sobre violencia basada en género, pero el primer meme que me salió era una broma que era contra una mujer. O sea, el objeto de broma era una mujer. Decía algo como a una mujer con el celular y salían las letras, el fumeto de porque no ha llegado, seguro está con otra. Y en la imagen de abajo salía el hombre todo como enfermo, vomitado, a lo mejor estaba ebrio. Entonces era, a ver, y eso lo comparten adolescentes, adultos, eso Claro. por todos lados. Y pues realmente qué mensaje hay detrás de eso, ¿no? Mira, la mujer es celosa, es insegura, Manipuladora. es manipuladora. Entonces, pues sí, que es muy fuerte, y la invitación es esa, a prestar atención a ese submensaje, ese mensaje que no es explícito. Y bueno, los adolescentes en particular que están súper expuestos a esto a través de redes sociales y también presencialmente por todo el tema del chalequeo, el bullying, pues también que sepan que no están solos, que aquí estamos todos juntos diciendo no es broma, es violencia, así que es una oportunidad para reconocerlo y para sentirse respaldadas y acompañadas. Exacto. Y sobre todo, a veces subestimamos la capacidad de niños y adolescentes de aprender y absorber lo que están expuestos, ¿no? Puede que un chiste machista haga que niñas y adolescentes se rían, y sobre todo si están expuestas constantemente y ven que todo el mundo se ríe, bueno, aprenden que eso es chistoso. Pero van a ir creciendo, normalizando todo este tipo de cosas. El chiste que tú dijiste, poniendo a la mujer como fastidiosa, manipuladora, y se da cuenta de ciertas actitudes cómo son vistas en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, en un trabajo, si una mujer es muy ruda, a lo mejor a veces levanta un poco la voz, es una, perdón por la expresión, una vieja histérica, ¿no?
Y si esa misma actitud lo tiene, bueno, es que el jefe tiene mucho carácter, porque eso se espera de un hombre, que sea agresivo, que sea competitivo, que sea con carácter, pero a la mujer le dan el lado racional y es histérico. Todo este tipo de actitudes va a limitar el desarrollo de niños y niñas, tanto a las niñas limitándolos a ciertos roles, para los niños también limitándolos en el desarrollo de muchas capacidades, sobre todo de demostrar sus sentimientos, de demostrar cuando están tristes en sus vidas, también el hecho de que les enseñemos a demostrar su masculinidad solo a través de connotaciones sexuales o violencia, los afecta también a ellos. No es una coincidencia que la tasa de suicidios en hombres sea mucho más alta que el de las mujeres. Y eso no tiene nada que ver con algo biológico, que los hombres sean más débiles. Los hombres no son más débiles mentalmente que las mujeres. Simplemente, desde niños los estamos formando a suprimir todas estas capacidades para poder lidiar con los sentimientos, demostrarlo, pedir ayuda, para que no se vean inmasculinizados, el pedir ayuda, el llorar. Y bueno, eso también afecta a que cuando cuando ya no se va a mostrar de una manera lenta contra otros o incluso contra racismos, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, ahorita en época de COVID, y eso es súper importante también hablarlo, porque en esta situación que nadie nos esperábamos, que nadie estábamos preparados, en muchas formas, incluyendo psicológicamente, para estar con estas medidas de cuarentena que se han tomado para poder lidiar con los contagios de esta pandemia, la violencia contra niñas y mujeres se ha intensificado. ¿Y eso qué quiere decir? No es que la cuarentena haya causado más violencia, sino que se está destapando y se está visibilizando problemas que ya tenemos de raíz. La violencia, particularmente intrafamiliar y doméstica, se ha intensificado en Venezuela, en todos los estados de Venezuela, en todo el mundo, porque eso es algo que estamos a nivel mundial. Y también esto ha generado que las desigualdades se consecuencias económicas y sociales graves y han incrementado pues el estrés y la dependencia de la sociedad en las tareas que generalmente se le asignan a mujeres y a niñas, cuidado de enfermos, tanto en casa, con las familias, como también en el sector público. Más del 70% de las personas que trabajan como enfermeras o de cuidado para personas enfermas son mujeres. Y bueno, el trabajo ahora de casa, el doméstico, de limpieza, de cuidado, es 24/7 con todos. Entonces está haciendo esta carga todavía más evidente. Y al generar todavía esa carga, esa desigualdad más grande, pues hacemos más vulnerabilidad y creamos se fomenta más estos espacios para violencia intrafamiliar y desgraciadamente también los índices de abuso y explotación sexual, sobre todo niñas y en especial adolescentes, están sufriendo esto en la cuarentena porque muchas desgraciadamente están conviviendo todo el día con la persona agresora. Sí. Entonces, sí, es algo que afecta, como les digo, a mujeres, niñas y adolescentes, niños también. Sabemos que cuando hay un ambiente de violencia intrafamiliar o violencia doméstica, los riesgos de que los niños sufran ellos mismos la violencia aumenta también, o sea, si hay una correlación. Y de ser testigos, como mencionaba Gina, se convierten en sobrevivientes ellos mismos. Ellos son sobrevivientes también de la violencia física, psicológica y sexual. Y bueno, dependiendo de el nivel de desarrollo, de madurez de cada niño, niña, adolescente, pues van a tener diferentes reacciones y todo, pero claro que los va a afectar a todos niveles. Y luego, pues también hablamos también de lo que habíamos mencionado antes, ¿no? Esta doble victimización
porque muchas veces no se atreven a hablar, no se atreven a decirlo por este miedo a ser estigmatizados. Sobre todo en el caso de sobrevivientes de violencia sexual, se les estigmatiza a niños y niñas y a veces siempre se pone en duda de eso o se les culpa, ¿no? Ah, bueno, pues es que hacía una adolescente sola de noche, O o cómo estaba por qué estaba vestida. trabajando de noche, cómo estaba vestida. Eh, y pues Que está eso hace, pasando. exacto, exacto, y todo este tipo de situaciones a veces también hace que las niñas y adolescentes abandonen la escuela, no tienen ninguna oportunidad para generar ingresos y eso todavía las hace más vulnerables, quedan embarazadas a temprana edad. El embarazo adolescente también es un problema muy grande aquí en Venezuela y las enfermedades de transmisión sexual hacen que tengan menos oportunidades de estudio, menos oportunidades de generar ingresos y las deja atrapadas en un ciclo de violencia y pobreza. Entonces, pues es muy complejo, pero es importante hablarlo y como tú dices, o sea, nos fuimos, o sea, todo lo que estamos hablando de un chiste que tú comentaste, ¿no? Como a veces no es tan lineal ni hacemos esa conexión tan fácil, pero sí que sí influye y el lenguaje, la comunicación que tenemos, lo que vamos a exponer a nuestros hijos, hijas, realmente va a impactar cómo ven la vida, qué normalizan y qué tipo de personas van a ser cuando sean adultas, ¿no? Y también para darles voz, para que sepan que eso no está bien y que en el caso de que sean sobrevivientes de este tipo de violencia, que lo hablen y no tengan miedo. Desgraciadamente muchas niños, niñas y adolescentes se quedan callados por miedo a que se les culpe, por miedo a lo mejor a que se les haga más daño con amenazas o miedo a que lastimen a quien le digan. Eh, pero pues si lo seguimos normalizando es súper, súper, va a tener un efecto muy negativo en sus vidas. Y bueno, pues en el caso de que sepan, sean testigos o tengan conocimiento de cualquier tipo de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes. Y ahora que sabemos un poco más, esperamos que hayamos podido ampliar un poquito el entendimiento que tengan de violencia basada en género. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros como personas de la comunidad para prevenir esto? Es también importante informarnos siempre qué servicios, qué organizaciones están en mi comunidad. Hay organizaciones de la sociedad civil que dan y también instituciones, ¿no? Eh, ¿Tú recuerdas el número de teléfono, Gina, para la atención? Aquí tenemos dos números, pero igual los vamos a dejar en el chat del Facebook. Tenemos el 0212-509-8684 y el 0800 FISCA 00. El número completo es 0800 3472 200. Son los números de las instituciones encargadas y responsables para dar la respuesta. Pero como decía Bárbara, también hay otras organizaciones que pueden prestar otros tipos de servicios y apoyo para sobrevivientes de estas formas de violencia y es bueno identificarlos en sus comunidades, en sus ciudades. Y además de estos servicios, están los más cercanos a nivel municipal, que son los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes, que es lo que conocemos como la LOPNA. Bueno, allí donde también sacan permisos de viaje, bueno, allí también se presta este servicio para niños, niñas y adolescentes. Entonces, pues yo quería, antes de darte la palabra para cerrar, Bárbara,
además de agradecer, pero rescatar que algo muy importante que nos mencionaste. Los niños y niñas van aprendiendo todo esto y a normalizar todo esto de la violencia basada en género desde pequeños, porque van escuchando y van normalizando. Pero la buena noticia es que es un comportamiento aprendido. Y así como se aprende este comportamiento, se pueden aprender otro tipo de comportamientos positivos, distintos, inclusivos, y es lo que aspiramos a construir como sociedad, ¿no? Aprender a convivir de una manera distinta y a solapar y a acabar realmente con esas diferencias que se marcan y que al final lo que generan es discriminación y violencia. Pero aprendamos lo positivo. Exacto, exacto, saber que nuestras actitudes, nuestros comentarios y todo lo que hacemos en la vida pueden tener efectos de desigualdad, pueden causar estereotipos negativos y que eso va a fomentar la violencia de género y, bueno, otro tipo de violencias y una violencia que afecta de manera desproporcionada a niñas y adolescentes. Para cerrar y bueno, retomando, pues son comportamientos aprendidos, no se nace, no es algo que se nace con estos comportamientos, sino que se aprenden, se puede prevenir. Cerramos agradeciéndoles muchísimo por estar con nosotras, acompañándonos, escuchándonos, por su paciencia durante esta transmisión, su escucha activa, y pues agradecemos a todas las personas que se han conectado desde Caracas, Puerto Ordaz, y también desde los estados Barinas, Zulia y Aragua. Feliz tarde.